Estimados participantes del curso de especialización Gestión de Cambio Climático, muy buenos días. Damos inicio al módulo Acuerdos, Negociaciones e Instrumentos sobre Cambio Climático, que es uno de los módulos, de los 4 módulos en realidad, que comprende el curso Gestión de Cambio Climático. En este módulo 1 vamos a revisar 4 capítulos: problemática global y efectos económicos, acuerdos y negociaciones internacionales, mecanismos financieros y mecanismos de flexibilidad y mercado voluntario. El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales al que debe enfrentarse la humanidad, con significativas y crecientes repercusiones sociales y económicas. El origen del cambio climático se encuentra en la emisión masiva a la atmósfera de los denominados gases de efecto invernadero, comúnmente conocidos como GEI. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU estima que es muy probable que la principal causa de las variaciones climáticas observadas en las últimas décadas sea las emisiones antropogénicas, es decir, causadas por las actividades humanas. En este contexto, se caracteriza al cambio climático por ser un problema de carácter global, exponencial y persistente. Decimos que es de carácter global porque más allá de los primeros impactos ambientales que afectaban solo a áreas locales o regionales, el cambio climático afecta a todo el planeta. Por su parte, decimos que es de carácter exponencial porque hace referencia a la rapidez con la que se está produciendo y desarrollando, en concordancia con la intensidad de las actividades humanas y las emisiones que producen. Asimismo, se dice que es un hecho persistente debido a que, aún proponiendo remedio al problema hoy, los gases de efecto invernadero tardarán muchas décadas en desaparecer de la atmósfera. En la tabla 1 vemos las consecuencias del cambio climático respecto a los impactos hídricos, efectos biológicos sobre el medio ambiente, impactos sobre la salud humana e impactos sociales. El efecto invernadero se denomina a la absorción por la atmósfera terrestre de las radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie de la Tierra al calentarse por la radiación solar, impidiendo que se escape el calor al espacio exterior, aumentando, por tanto, la temperatura media del planeta. Es decir, se evita que el calor del Sol recibido en la Tierra vuelva al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. La tipología de los gases de efecto invernadero y su contribución al calentamiento global lo podemos apreciar en la figura 1 sobre los gases de efecto invernadero y las fuentes de contaminación que contribuyen al calentamiento global. Ahí vemos que dentro de estos gases tenemos el dióxido de carbono, los clorofluoros de carbono y gases afines, el metano y el óxido nitroso. Las principales fuentes contaminantes en energía tenemos la quema de combustibles, en la industria los productos minerales, la producción química y de metales, disolventes y otros. En la agricultura tenemos el aprovechamiento del estiércol, cultivo de arroz, quema de residuos y otros. La contribución respecto al calentamiento global, principalmente el de mayor importancia, es el dióxido de carbono con 83%, como podemos verlo en esta figura. Respecto al protocolo de Kioto, debido a los efectos del cambio climático, durante el último tercio del siglo XX se tomó conciencia a nivel internacional del peligro que suponía y de la necesidad de adoptar medidas para evitar el calentamiento del planeta. En el año 1988 se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC. 2 años después, este grupo publicó su primera evaluación basada en estudios de 400 científicos, donde se advertía a la comunidad internacional de un problema real
que estaba modificando las condiciones de nuestro planeta. En él se apuntaba, por ejemplo, la necesidad de reducir las emisiones GI de los gases de efecto invernadero entre un 60 a 80% respecto a los niveles generados en el año 1990. Gracias a este organismo, los gobiernos pusieron en marcha la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, teniendo su punto de partida en el conocido Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, basándose en los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el acuerdo por el que en el año 1997 los países industrializados se comprometían a reducir las emisiones de GI. En este sentido, el Protocolo de Kioto entró en vigor en el año 2005, adoptando finalmente los países industrializados el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% antes del año 2012, respecto justamente a los niveles del año 1990. Los países menos desarrollados se comprometían en principio únicamente a realizar un inventario de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países que se adherieron al Protocolo de Kioto se comprometieron a alcanzar diferentes objetivos, en algunos casos de reducción, como es el caso de Japón, del 6%, en otros de estabilización, como el caso de Rusia, o de incremento limitado, como es el caso de Australia. En este contexto, la Unión Europea en conjunto se comprometió a reducir las emisiones en un 8% para el 2012. El reparto entre los Estados miembros de la Unión Europea se basó en criterios como el Producto Bruto Interno y la población de cada Estado miembro, quedando España comprometida a no aumentar sus emisiones por encima del 15% respecto a los niveles de 1990. Todos estos datos podemos apreciarlos justamente en la figura 2, los compromisos entre los países de la Unión Europea para cumplir con el Protocolo de Kioto en 2012. ¿No? Vemos ahí países, por ejemplo, Portugal, Grecia, España, Irlanda, Suecia, Finlandia, Francia, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, en general el país de la Unión Europea, el compromiso del 8% que había asumido según este Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto también nos indica que si un país que tenga dificultades para cumplir con el objetivo de emisiones a través de actuaciones propias, puede recurrir a los mecanismos de flexibilidad incluidos en el Protocolo de Kioto. Estos mecanismos son los siguientes: el comercio de derechos de emisión. Un derecho de emisión es una licencia que se obtiene para poder emitir 1 tonelada de dióxido de carbono. Los países industrializados, incluidos en el anexo 1 del Protocolo de Kioto, reparten derechos de emisión entre los sectores y empresas afectados por las emisiones de dióxido de carbono, según sus objetivos de reducción de emisiones. El comercio de derechos de emisión es el mecanismo por el cual los agentes afectados pueden comprar y vender derechos de emisión con la finalidad de cumplir sus compromisos de emisión en el periodo estipulado. Puede realizarse a nivel doméstico o a nivel regional, es decir, un conjunto de países participantes en el Protocolo de Kioto. Otro de los mecanismos fue el mecanismo de desarrollo limpio, comúnmente conocido como MDL. Permite obtener reducciones certificadas de emisiones, las RSE, equivalentes a obtener derechos de emisión, a cambio de realizar inversiones en proyectos que rebajen el nivel de emisiones en países en vías de desarrollo. Estos proyectos pueden ser inversiones en tecnologías limpias o en sumideros, bosques y tierras de cultivo, que absorben el CO2. La adquisición de RCE, al igual que de derechos de emisión, permiten cumplir el objetivo de reducción de emisiones. Otro de los mecanismos es aplicación conjunta. Este mecanismo es similar al anterior, permite a un país industrializado invertir en otro país también industrializado en la ejecución de un proyecto encaminado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o, en su efecto, a incrementar la absorción de los sumideros. Las certificaciones obtenidas a través de inversiones en proyectos de acción conjunta, denominadas unidades de reducción de emisiones, también permiten cumplir
con los objetivos de emisiones como si de un derecho de emisión de CO2 se tratase. Otro de los mecanismos es el Fondo de Adaptación. En este sentido, el objetivo del Protocolo de Kioto, al igual que el de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es ayudar a los países a adaptarse a los efectos del cambio climático. Por tanto, se busca ayudar a los países en la creación de modelos que ayuden a aumentar la recuperación tras posibles impactos derivados del cambio climático. Buscando este fin, se estableció un fondo de adaptación en el Protocolo de Kioto que buscaba financiar proyectos o programas de esta índole a los países firmantes, haciendo uso de los ingresos resultantes de las actividades del Mecanismo para un Desarrollo Limpio y de los otros ingresos generados. Tenemos también el Acuerdo de Copenhague y las negociaciones sobre cambio climático, entre los principales acuerdos internacionales, que lo percibimos acá en la figura 3, en las cumbres de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La vigencia del Protocolo de Kioto finalizó en el año 2012, por lo que desde la tercera conferencia de las partes, la COP13, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Bali en 2007, se ha estado trabajando para alcanzar un acuerdo internacional que fijara un marco que lo sustituyera. Utilizando la hoja de ruta fijada en Bali, se negoció intensamente durante 2 años con el objetivo de alcanzar en diciembre de 2009, en la 15ª Conferencia de las Partes, la COP15, celebrada en Copenhague, un ambicioso acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático. A pesar de las altísimas expectativas generadas, el documento que surgió de la reunión de alto nivel no recibió una valoración muy positiva, ya que no permitió alcanzar un acuerdo legalmente vinculante de reducción de emisiones para después de los objetivos establecidos para el año 2012. En este cuadro 3 vemos desde el año 1972 hasta el año 2015, se ha resumido las principales reuniones, cumbres, encuentros que se han desarrollado en el contexto de lo que es el cambio climático. Vemos en el año 72 la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, la conferencia de Estocolmo. Y así sucesivamente aparece el grupo en el año 1988, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Otro hito importante es el año 1997 con el Protocolo de Kioto. Y así se han venido desarrollando actividades en Johannesburgo, Copenhague, Durban, Varsovia, Bali, Cancún, Doha, Lima y París inclusive. Entre los aspectos positivos del Acuerdo de Copenhague destaca el reconocimiento de la necesidad de limitar el incremento de la temperatura global a 2 grados centígrados y de alcanzar un techo de emisiones global y por países lo antes posible. Se estableció en este sentido la necesidad de estas fuertes reducciones de las emisiones mundiales basándose en el 4º informe de evaluación del IPCC. Aún así, actualmente las reducciones están lejos de este objetivo, el tope por el que los científicos dan una probabilidad razonable de evitar los peores impactos del cambio climático. Además, cabe destacar que se suscribieron el acuerdo gran parte de los países, representando el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, y que los países en vías de desarrollo adoptaron un papel activo en las negociaciones, adquiriendo compromisos, aunque modestos, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las mayores contribuciones del Acuerdo de Copenhague se enmarca en el ámbito de la financiación o el financiamiento, con el compromiso de los países desarrollados de proveer recursos por valor de $30.000 millones en el periodo 2010-2012, que permita financiar actuaciones de adaptación y mitigación del cambio climático en países en vías de desarrollo. También se comprometieron a movilizar conjuntamente $100.000 millones anuales en 2020 con el objetivo de satisfacer las necesidades de los países en vías de desarrollo, especialmente los menos desarrollados. Para movilizar el financiamiento prometido, se acordó la creación de un grupo de trabajo en Naciones Unidas para estudiar posibles fuentes de ingresos
A pesar de estos elementos positivos, el Acuerdo de Copenhague adoleció de importantes debilidades. Los principales países en desarrollo, como China o India, no aceptaron medición, información y verificación de sus emisiones por terceros. Tampoco se detallaron los instrumentos para repartir y poner a disposición de los países en desarrollo el financiamiento comprometido. Sin embargo, lo más destacable fue la falta de objetivos cuantitativos vinculantes jurídicamente, lo que se introduce como un elemento negativo de cara a la realización de las inversiones en el ámbito de la mitigación del cambio climático, energías renovables, energía nuclear, etc., ya que no se ofrecen señales claras a las empresas sobre el compromiso global en esta materia. El Acuerdo de Copenhague fijó enero de 2010 como fecha límite para que los países que se adhirieron enviaran sus objetivos de reducción de emisiones a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Algunos de los principales objetivos que se enunciaron se resumen en la tabla 2, principales objetivos por países que han participado en el Acuerdo de Copenhague. Tenemos ahí países como Australia, Bielorrusia, Canadá, Croacia, Estados Unidos, Islandia, Japón, Kazajistán, en fin, y cada uno de ellos ha establecido sus objetivos de reducción de emisiones al 2020. Entre ellos, los más ambiciosos, tenemos a Noruega, 30% respecto al año 90, igualmente que Islandia, Mónaco y otros países en general, por ejemplo la Unión Europea con 20%, Suiza también con un 20%, entre otros países. La Unión Europea y la lucha global contra el cambio climático. Aquí nosotros podemos destacar también del Acuerdo de Copenhague el hecho de que el acuerdo político se alcanzó entre líderes mundiales claves, entre ellos Estados Unidos y China, como principales líderes, India, Brasil y Sudáfrica, con una disminución del liderazgo de la Unión Europea. Asimismo, se cuestionó la capacidad de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático para liderar un proceso de negociaciones de esta magnitud, debido al elevado número de participantes e intereses de los agentes. Tras el Acuerdo de Copenhague, se sucedieron diversas reuniones más. Primero fue en Cancún, en diciembre de 2010, donde se buscaba reactivar el Pacto de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Se determinaron objetivos para seguir avanzando en esta dirección, pero también incluyó propuestas mucho más competitivas, como los países en desarrollo. Abarcó temas financieros y tecnológicos para ayudar a la creación de la capacidad de adaptación al cambio climático en estos países y para adoptar vías sostenibles para las economías de bajas emisiones que también podrían resistir los impactos negativos del cambio climático. En el año 2011, la reunión tuvo lugar en Durban, Sudáfrica. Aquí las conclusiones que se obtuvieron entonces fueron más encaminadas a determinar un plan de actuación para los próximos años. Se firmó el compromiso de extender el protocolo de Kioto, la creación de nuevas plataformas de negociaciones a fin de determinar reglamentaciones que promovieran acciones concretas encaminadas a frenar el cambio climático y la revisión global del problema, verificando datos científicos con la intención de reafirmar los objetivos de no superar los 2 grados centígrados y que la acción colectiva es el mejor camino para lograr un fin buscado. A finales de 2012, en Doha, Qatar, se llevó a cabo la COP18. Se acordó retrasar hasta 2015 la propuesta de un calendario para la creación definitiva de un acuerdo global en torno al cambio climático que se pondría en marcha en el año 2020. Se enfatizó la idea de promover la ambición de resolver el problema de las emisiones y para ayudar a los países más desfavorecidos a cumplir con los objetivos. También se hicieron progresos en el establecimiento de ayudas tecnológicas y financieras para inversiones en energías limpias y de crecimiento sostenible en los países de desarrollo, donde más complicado tienen para cumplir los objetivos. Aún así, el problema de fijar acuerdos es un tema presente. Los países más desarrollados no quieren tomar medidas
que afecten a sus economías, y los menos desarrollados no quieren dejar a un lado la producción de energías con carbón u otros combustibles altamente contaminantes. Además, la situación actual respecto a los derechos de emisiones de dióxido de carbono es diferente a la que presumía con la irrupción de nuevas tecnologías en energía y la crisis económica que ha reducido las emisiones del sector industrial. El precio ha caído y ya no es tan rentable reducir las emisiones. Actualmente la cotización de los derechos de emisión de dióxido de carbono en el mercado europeo está en torno a los 5 euros por tonelada. Estas tres últimas conferencias no han sido determinantes para el objetivo común, con acuerdos flexibles y sin la aparente solidez necesaria. Han consistido en reafirmar las intenciones respecto a los objetivos, a seguir reafirmando la idea de no superar los 2 grados centígrados, aumento de temperatura global, e intentar favorecer a los países menos favorecidos. Cada vez más países se caen de los compromisos como Canadá, Japón, Rusia, que abandonaron en la última convención en Doha. Respecto a la Unión Europea y la lucha global contra el cambio climático, podemos afirmar que el Consejo Europeo de marzo de 2007 se constituyó como un avance respecto a los compromisos asumidos por la Unión Europea en el Protocolo de Kioto, fijando el objetivo unilateral de reducir las emisiones en 20% en el año 2020 respecto al año 1990. El objetivo global de reducción de emisiones se divide entre los sectores sometidos al comercio de emisiones, sectores industriales y energéticos principalmente, que deberán reducir sus emisiones en un 21% a nivel europeo en el 2020 frente a la de 2005. Los sectores difusos, principalmente residencial y transporte, con un objetivo global de reducción del 10% para la Unión Europea frente a 2005, repartido por países teniendo en cuenta consideraciones de renta, como podemos apreciar en la figura 4 sobre los objetivos europeos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para alcanzar la reducción de emisiones en los países industriales juega un papel básico la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, la Directiva 2009/29/CE, suscrita el 23 de abril de 1909, por la que se modifica la Directiva 2003/87, para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que introduce un techo europeo de emisiones y una asignación de derechos de emisión con normas comunes en toda Europa. En el nuevo esquema, la subasta de derechos se constituye como la metodología básica de asignación en el sector eléctrico, estableciéndose excepciones atendiendo a determinadas particularidades que afectan principalmente a los países del este. El reparto de los esfuerzos de reducción de emisiones entre los estados se han establecido en base al principio de solidaridad económica, teniendo en cuenta su posición relativa en términos de Producto Bruto Interno per cápita. Aquellos que actualmente tienen un Producto Bruto Interno per cápita relativamente bajo y por lo tanto mayores expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno quedan autorizados para aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero en comparación al 2005. Los Estados miembros cuyo PBI per cápita es relativamente elevado deberán reducir en este sentido sus emisiones de gases de efecto invernadero en comparación al mismo periodo, es decir, el año 2005. En el caso de España, por ejemplo, el objetivo de reducción de emisiones de 10%, a pesar de haberse visto mitigado por el establecimiento de 2005 como año base, es muy exigente, según plantea, y requerirá actuaciones y medidas en todos los sectores. Situación similar se presenta en otros países. No obstante, la evolución de la economía española hasta el año 2020 como horizonte también será un factor importante para considerar los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo planteado.
En la tabla 3 vemos los límites de emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros en los sectores no sometidos a la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión. Vemos, por ejemplo, ahí países como Alemania, que su límite de las emisiones de GI es de menos 14%, en Austria menos 16%, en Bélgica menos 15%, en Bulgaria 20%, ¿no? Vemos países también, por ejemplo, como Italia, con menos 13%, Irlanda, menos 20%, en fin, cada uno de estos países ha establecido límites de emisiones, pero que ello irá en función también del Producto Bruto Interno que cada uno de los países vaya generando. Finalmente, un aspecto importante es el futuro de los acuerdos internacionales, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Su nivel de cumplimiento, su nivel de exigencia. Hasta el momento, la Unión Europea lidera la lucha contra el cambio climático. En enero de 2014, la Comisión Europea publicó una comunicación sobre el futuro marco europeo para el 2030 en materia de cambio climático y energía, abriendo un debate que permitirá adoptar medidas concretas sobre estos temas. Este marco plantea una reducción obligatoria de 40% de emisiones de dióxido de carbono para ese año y la posibilidad de establecer también objetivos para las energías renovables, 27% del consumo final. Está previsto que el Consejo Europeo defina y apruebe estos objetivos en los próximos años. Por otro lado, la Unión Europea ya ha empezado a trabajar proponiendo la hoja de ruta de la energía para el año 2050, considerada como una base para avanzar hacia un modelo energético sostenible. En ella, Europa pretende reducir los niveles de emisiones en un 80 o 95% respecto de 1990. En realidad, es un objetivo muy ambicioso, el cual busca la reducción casi total de emisiones a la vez que pretende asegurar la seguridad de suministro y la competitividad del sector eléctrico. Sin embargo, dada la situación actual y la tendencia observada, es muy difícil cumplir ese objetivo, aunque es cierto que quedan muchos años aún para tomar medidas que lo permitan. En esta hoja de ruta se advierte la necesidad de que se fijen estrategias concretas para después del año 2020, ya que de otra manera, y en caso que se comenzaran a frenar las inversiones, los objetivos de reducción y descarbonización se tornarán casi imposibles. Además, las soluciones para frenar las emisiones no son inmediatas y necesitan muchos años de preparación, y para que comiencen a dar sus frutos, por lo que si se tratase la toma de decisiones, el cumplimiento del objetivo peligraría considerablemente. En este sentido, la hoja de ruta de la energía para el 2050 no puede predecir la situación futura a tan largo plazo, pero sí se han modelado hipótesis de posibles escenarios que se podrán encontrar en esa fecha, dependiendo de las medidas que hoy cometamos. Todas las hipótesis parten de un cambio radical de la política ambiental, dando prioridad a la descarbonización, y todos recogen cambios en el precio del dióxido de carbono, de la tecnología y de las redes, tal como asegura el documento. Según la hoja de ruta, la intención no es la de ofrecer distintas soluciones, sino mostrar las oportunidades de cambio, los impactos que tendrían y posibilidades de modernización del sistema. Este documento resalta también la importancia de que los Estados Unidos, los Estados miembros, lleguen a un consenso por el cual determinen sus reglas claras, junto con el desarrollo de un marco de neutralidad tecnológica europea a largo plazo, y que haya un compromiso que pueda hacer desaparecer las posibles incertidumbres que ahuyentan las inversiones en el sector. Por otra parte, más general que la hoja de ruta de la energía para 2050, se ha elaborado la hoja de ruta para la economía, para una economía baja en carbono, la cual establece los elementos clave para conseguir el objetivo que toda economía europea pueda ser hipocarbónica en el año 2050, y cuáles son las pautas para conseguir llegar a ese objetivo. Este documento se centra en las inversiones de energía, transporte e industria, y el fomento de la eficacia energética en estos sectores. Sus conclusiones dictan
que para 2030 la reducción de las emisiones deberían ser del 40% en caso de querer cumplir con el objetivo de reducir el 80% a 2050, siempre teniendo como referencia las emisiones de 1990. La hoja de ruta para una economía baja en carbono fue elaborada como punto de partida en el desarrollo de otros planes con el mismo objetivo común, por ejemplo la hoja de ruta de energía para el año 2050 o el libro blanco del transporte. Como vemos, el tema del cambio climático sigue siendo aún un reto y un desafío para todos los países miembros de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Esperamos contribuir con este primer módulo a conocer un poco más sobre estas normas, las exigencias, la situación y los retos que se nos presentan. Muchas gracias.